Ayer ocurrió algo que ningún telediario te va a contar como se merece. Algo que si lo piensas bien te va a explotar la cabeza. Porque ayer, por primera vez en 40 años de democracia española, un expresidente del gobierno se sentó ante un juez como imputado, no como testigo, como imputado. Y ese expresidente se llama José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y sabes qué estaba haciendo la televisión pública mientras esto ocurría? Hablando del Mundial, hablando del tiempo, hablando de cualquier cosa menos de lo que tú necesitas saber. Porque hay una historia detrás de esa declaración que va mucho más allá de un simple caso judicial. Una historia que mezcla oro venezolano, cuentas secretas en Suiza, una aerolínea rescatada con tu dinero y un expresidente que en 2011 declaraba 32.000 euros y hoy tiene propiedades valoradas en casi 6 millones. 6 millones, partiendo de 32.000. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se multiplica el patrimonio por más de 90 veces en apenas una década? Eso es exactamente lo que vamos a descubrirte hoy, porque la respuesta está en Venezuela, está en Maduro, está en el oro, el petróleo y los alimentos de los pobres, y está en un método de blanqueo que lleva años funcionando a plena luz del día, mientras nadie hacía nada. Quédate hasta el final de este vídeo porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. La parte más oscura de esta historia todavía no te la hemos contado. Y cuando la escuches lo vas a entender todo. Empecemos desde el principio. Para entender lo que está pasando hoy, tienes que entender lo que pasó hace 4 años. Estamos en plena pandemia. El mundo entero tiene el espacio aéreo cerrado. Venezuela, una de las dictaduras más herméticas del planeta, tiene sus fronteras aéreas clausuradas a cal y canto. Ninguna aerolínea puede entrar ni salir, ninguna, excepto una. Una pequeña aerolínea española llamada Plus Ultra consigue de manera inexplicable que el gobierno de Nicolás Maduro le abra el espacio aéreo exclusivamente a ella para repatriar ciudadanos españoles. ¿Cómo lo consigue? Esa es la primera pregunta que nadie quiso hacerse en su momento. La segunda pregunta llegó después. En 2021, el gobierno de Pedro Sánchez rescata a Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público. 53 millones tuyos, de tu bolsillo, inyectados en una aerolínea que en aquel momento tenía menos aviones que empleados y unos números financieros que no cuadraban con ningún criterio de rescate serio, y quien presionó para que ese rescate se hiciera, según ha declarado el propio exministro José Luis Ábalos desde prisión, fue Zapatero, personalmente, con presiones que el propio Ábalos ha descrito como insoportables. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque la Fiscalía Anticorrupción ha descubierto que Plus Ultra no era solo una aerolínea. Era, según la querella, firmante y beneficiaria de contratos de préstamo con 3 sociedades cuyo único propósito era blanquear dinero. Dinero procedente de la malversación de fondos de funcionarios venezolanos. Dinero del oro del Banco de Venezuela. Y lo más sórdido de todo, dinero procedente de los CLAP, el programa chavista de distribución de alimentos para la población más pobre de Venezuela. El dinero de los pobres venezolanos pasando por España, por Francia, por Suiza, lavado y convertido en patrimonio. Y ahora viene lo que todavía no te hemos contado, porque lo que has escuchado hasta aquí es solo la superficie. Lo que viene a continuación es lo que explica cómo funciona realmente este método. ¿Y por qué en España, con toda la maquinaria judicial en marcha, Zapatero tardó tanto en sentarse ante un juez? Suscríbete a este canal ahora mismo si no quieres perderte lo que viene, porque aquí contamos lo que otros callan, lo que TVE borra, lo que el gobierno prefiere que no llegue a tus oídos. Este es tu canal de referencia para entender la política española sin filtros y sin censura. Volvamos a Zapatero. La DEA, la agencia antidroga estadounidense, lleva meses rastreando sus movimientos financieros. Sus agentes, en coordinación con el Banco de España y con la UCO de la Guardia Civil, han identificado transferencias internacionales que pasan por bancos en Suiza, Panamá, Andorra y Portugal. No son transferencias pequeñas. Son movimientos de capital que coinciden exactamente con los periodos en los que Zapatero viajaba a Caracas para reunirse con Maduro. Reuniones que se celebraban en el Palacio de Miraflores. Reuniones en las que, según ha confirmado el Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar venezolana y ahora colaborador de la justicia estadounidense, Zapatero tenía negocios con el régimen, negocios de oro. Literalmente,
una mina de oro en Venezuela a nombre de testaferros, lo confirmó Carvajal ante la Audiencia Nacional. Y si Carvajal sigue hablando, si termina declarando todos los nombres y todas las cifras que dice conocer, lo que viene va a ser de una magnitud que este país no ha visto nunca. Pero hay algo que el análisis patrimonial revela con una claridad que no necesita de ninguna declaración judicial. En 2011, cuando Zapatero dejó la Moncloa, declaró un patrimonio de 130.562 euros. El valor catastral de sus bienes inmuebles era de apenas 15.955 euros. Hoy, según las investigaciones periodísticas que han podido documentar sus propiedades en Madrid y Lanzarote, su patrimonio inmobiliario conocido supera los 7 millones de euros. Y hay quien calcula que si se suman los inmuebles no formalmente titulizados a su nombre, la cifra se acercaría a los 6.032.000 euros en 2011. 6 millones hoy. No hace falta ser inspector de Hacienda para hacerse una pregunta evidente. ¿De dónde viene ese dinero? El método, según la investigación judicial, tiene varias capas. La primera es la influencia política. Zapatero no entra en estos círculos como empresario, entra como expresidente, como mediador, como alguien con acceso directo a los despachos del poder en España y en Venezuela. Esa influencia tiene un precio, y ese precio se paga en forma de participaciones en empresas, en contratos de consultoría, en comisiones que nunca aparecen en ninguna declaración de la renta. La segunda capa son las sociedades pantalla. Empresas registradas en jurisdicciones opacas, en países donde el rastro del dinero se pierde deliberadamente. El dinero entra en Venezuela como pago por servicios de mediación o consultoría. Sale hacia Suiza o Panamá a través de transferencias aparentemente legales. Y reaparece en España convertido en inmuebles, en efectivo, en patrimonio, que de repente existe sin que nadie pueda explicar de dónde vino. La tercera capa, y esta es la más perturbadora, son los recursos de los pobres, los CLAP. Un programa diseñado oficialmente para alimentar a la población más vulnerable de Venezuela, se convirtió en uno de los mayores esquemas de corrupción del continente. El dinero destinado a comprar alimentos se desviaba hacia cuentas privadas, hacia empresas intermediarias, hacia redes financieras internacionales, y parte de ese dinero, según la investigación, terminó fluyendo por las mismas estructuras que conectan con el caso Plus Ultra. Mientras familias venezolanas esperaban cajas de alimentos que a veces llegaban y a veces no, el dinero que debía pagarlas viajaba a través de paraísos fiscales hacia el corazón de Europa. Ahora bien, ¿por qué nadie lo detuvo antes? Esta es la pregunta que más incomoda, y la respuesta es tan sencilla como demoledora, porque el sistema estaba diseñado para que no pasara nada. El fiscal general del Estado, García Ortiz, cuya relación con el gobierno de Sánchez ha sido objeto de investigación paralela, presidía una estructura que durante años no priorizó estas líneas de investigación. La Audiencia Nacional tardó en tomar el caso, los plazos procesales archivaron una investigación anterior en 2023, y mientras los engranajes judiciales giraban despacio, el patrimonio crecía y los movimientos financieros seguían su curso. Lo que ha cambiado ahora es la presión internacional. Cuando la DEA entra en escena, cuando la justicia estadounidense empieza a solicitar documentación bancaria y fiscal a España, cuando el Pollo Carvajal amenaza con nombrar a políticos europeos en sus declaraciones ante los tribunales federales de Nueva York, la maquinaria judicial española ya no puede seguir mirando para otro lado. Y por eso, ayer, Zapatero tuvo que sentarse ante un juez por primera vez en la historia de esta democracia. Lo que declare o deje de declarar, lo que aporte o lo que niegue, eso está todavía por ver, pero lo que no puede negarse son los números, no puede negarse el salto patrimonial, no pueden negarse las conexiones con Plus Ultra, no pueden negarse las reuniones con Maduro, no puede negarse que el Pollo Carvajal le señala, y no puede negarse que la DEA, el organismo que persigue el narcotráfico internacional, tiene su nombre en una investigación activa. Esta historia no ha terminado, ha empezado. Lo que has visto ayer en los telediarios es solo el primer capítulo de algo que, si la justicia sigue su curso, va a sacudir la política española como no lo ha hecho nada en décadas. Y este canal va a estar aquí para contártelo todo, sin filtros, sin censura, con los datos encima de la mesa.
Si este vídeo te ha abierto los ojos y por fin entiendes por qué lo que pasa en Venezuela no es un asunto lejano, sino algo que afecta directamente a España y a tu dinero, suscríbete ahora. Este canal existe para contarte lo que otros no se atreven a contar, lo que TVE no emite, lo que el gobierno prefiere que no sepas. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos días sobre este caso va a ser histórico.